todos esos temas de la OIT y ese trabajo va a estar sobre eso, o sea, más a profundidad. Yo lo voy a tocar acá, yo espero que ustedes también lo toquen más en el trabajo, más, un poquito más, más profundo, sobre todo porque tengo el interrogante en el trabajo que es fundamental y es, ¿qué le sirve a Colombia de la OIT o qué ha representado para el derecho laboral la OIT, entendiendo que ese es el organismo que realmente tiene los postulados y los principios que desarrollan pues, todos los países que están en la OIT. Y eso es fundamental para cuando uno está en el estudio del derecho laboral. Yo sé que ustedes tocan esto pues muy tangencialmente, no espera la profundidad y menos en 2 semanas, pero sí que tengamos la noción de ese organismo, qué hace, cuáles son sus postulados y qué tanto representa y qué tanto ha habido la legislación laboral en Colombia frente a ellos. O sea, qué tanta exigencia y hasta dónde Colombia los ha cumplido, que es parte también del chat que yo les tengo para este fin de semana, también evaluable, y es que debatamos sobre los principios fundamentales, y les toco dos principios que son clave dentro de esos principios fundamentales del derecho laboral, que son el famoso principio de la primacía de la realidad sobre las formas y el principio de la continuidad de las relaciones laborales. Dos principios muy claves y que, sobre los cuales quiero que en el debate, hasta dónde en Colombia se cumplen, hasta dónde esos principios, que lamentablemente muchas veces hablamos de principios, pero que no los adoptamos o que aunque están en la legislación, no se cumplen. Entonces, ese es fundamentalmente el tema. Y vamos a ver en la segunda semana todo lo que es el tema del derecho de asociación, el derecho colectivo, que es básicamente sindicatos. Muchos de ustedes no tienen sindicatos, me imagino, ya pues ya no son muchas las empresas que manejan sindicatos, casi que los sindicatos se han vuelto como más del sector público, sin embargo, obviamente hay sindicatos en el sector privado y es un tema que también desde la misma OIT vamos a ver esa protección que se ha dado al sindicalismo y en Colombia dónde están las normas. Es como básicamente lo que vamos a mirar en esto. Tenemos algunos artículos que vamos a mirar muy rápido y lo voy a dejar más como alojados en el campo y es el tema que es el trabajo individual sobre las tendencias y la perspectiva del derecho laboral. O sea, hacia dónde es un trabajo de investigación, que no espero tampoco que se van a complicar mucho con él, corto, donde miremos hacia dónde está apuntando el derecho laboral, qué tendencias tiene, qué está pasando en la flexibilización laboral en Colombia, qué tendencias están manejando y que al final del núcleo podemos decir que tenemos pues, más o menos un compendio de lo que es OIT, desarrollo del derecho laboral individual. Ya ustedes vieron con Don Darío todo el tema del desarrollo del derecho individual, pues lo es contrato, que es el soporte realmente del derecho laboral individual, donde nace el derecho como tal y ejerce todas esas obligaciones y derechos que tienen empleadores y trabajadores. Entonces, es como más o menos en ese enfoque. Y tendremos un final eh, que es simplemente pues una recopilación de las preguntitas de todos estos temitas que no acostumbro pues tampoco a ser muy exigente en él porque sé, yo entiendo el tema, pero sí al menos que refresquemos en preguntas muy concretas, muy puntuales, lo que es esto, van a ver que no va a ser tan complicado, pero sí pues que al menos nos merezca siquiera una lectura de parte de esos documentos. Hay documentos que son extensos, que no espero que los lean a profundidad, pero sí que al menos la síntesis de lo que puede significar temas como los que están ahí alojados. Entonces yo les quiero y les propongo, les tengo esta presentación muy rápida para que la hagamos, y sobre eso las inquietudes que vayan saliendo, pues ya esto de derecho quiero. Voy a empezar por acá en el tema de la OIT. ¿Alguno de ustedes conoce qué es la OIT? Ay, Pues la Yuri. Organización Internacional del Trabajo, pero Ah, no, no has leído sobre eso ni nada. no. Correcto. Bueno, entonces, eh, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, nace con el Tratado de Paz al final de la Primera Guerra Mundial, como tengo ahí, el año 1919. Fue creada como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social era esencial para alcanzar una paz universal y permanente. O sea, todo lo que significó esa guerra mundial generó tanta
tanta catástrofe, tanta miseria y tanta dificultad en las empresas, que este tratado lo que quiso fue recopilar en esta organización postulados que trabajaran en favor de la gente y del trabajo. Y de ahí empiezan a salir una cantidad de postulados que la verdad los países han ido adaptando en sus legislaciones, y Colombia, no siendo el más que cumplido, de todas maneras lo ha venido haciendo. Entonces, la OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. Ya, cuando empieza la primera conferencia internacional en el año 1919, iban a haber cosas que hoy en Colombia las vemos ya desarrolladas, que ya desde el año 1919 estamos hablando de ellas, a través de los convenios internacionales. La OIT saca unos convenios, y esos convenios de las entidades, o perdón, de los estados afiliados, se vuelven obligatorio cumplimiento. A un obligatorio cumplimiento, muchos países no los desarrollan en sus legislaciones. Y es cuando nosotros hablamos de los bloques de constitucionalidad en temas de derecho. Y es una norma supranacional que llaman, es decir, una norma por encima de los estados, y que debería introducirse en la legislación. No lo hacen. Colombia, sobre todo, por ejemplo, en materia sindical, vamos a ver en algunas partes de la mano entrante, fue muy reacio a hacer cosas de esas, y casi que los famosos TLC obligaron a Colombia, sobre todo en materia sindical, en temas del mismo Estado, a introducir esos convenios internacionales. Y tuvo que desarrollarlos porque el Estado colombiano fue quien más incumplió como tal en su misma parte de Estado, es decir, de los servidores públicos. De pronto el sector privado incorporó muchos de esos temas, pero el sector público, el gobierno fue muy reacio a aceptar la negociación de los sindicatos de los sectores públicos. Tuvo que venir los convenios internacionales, y uno de ellos, y los TLC, para obligar a Colombia a hacerlo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya estábamos hablando desde 1919, ahí estamos hablando de, de, de 100 100 años, años. 100 años, donde ya estamos hablando de las horas de trabajo en la industria, del tema de desempleo, de la protección a la maternidad, del trabajo nocturno de las mujeres, de la mínima y el trabajo nocturno de menores. Temas que hoy en nuestra legislación se desarrolla, sobre todo el tema de por ejemplo, la protección a la maternidad, que es uno de los temas donde más Colombia ha legislado en materia laboral. Vemos los cambios que la norma ha introducido, y la protección que día a día, si vemos el desarrollo normativo, cuánto ha ido subiendo el tema de las famosas semanas que tiene la mujer de la licencia de maternidad y las protecciones que tiene. Este es uno de los temas que tenía aquí. Las horas de trabajo, ese es un tema que igual se ha planteado mucho tiempo, y es siempre tratando postulados de reducir la jornada laboral, la mínima, todos estos temas. Ya hace 100 años, como decimos, este tratado estaba buscando hacerlo, y Colombia los tiene actualmente. Entonces, Punto, Jorge. Sí, dale. Perdóname. Pues no hay ninguna obligación de los países de pertenecer a otra organización para estar en la OIT, porque lo que estoy viendo es que la OIT es mucho más vieja que la ONU, que la OEA, que estos organismos que se crearon a la par con la Segunda Guerra. Es que casi todos estos organismos nacieron con las guerras mundiales, en desarrollo de los países y a la protección de lo que significó pues el devastamiento que generaban las guerras. Entonces esto viene a la par, pero fundamentalmente la ONU fila esto porque es de Naciones Unidas, y de hecho la OIT tiene 187, actualmente creo que son los países miembros. Entonces no existe otra. Este es el organismo que centra todos los países en el mundo bajo lo que llaman ellos, aquí lo tenemos, la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente. Entonces, no existe otro. O sea, normalmente quien está en la ONU, los países que hacen parte de la ONU, están en la OIT, porque ese es un tema que fila con la OIT. Bueno, la ONU tiene una conformación que llamamos tripartita, es decir, en la ONU hay tres actores principales en ellos, que son los estados. Los países todos tienen su representante en la OIT.
tiene los empleadores, o sea, las grandes centrales obreras, igual que los que agrupan los empleadores privados, los ve uno en la OIT, en Colombia está la ANDI, ACOPI, FENALCO. Estos trabajadores, estos empleadores, perdón, tienen también silla en la OIT. Los trabajadores a través de las centrales obreras, CUT, CGTD, todos los que afilian, y los estados. Entonces, esos tres actores normalmente acuden cada año a la OIT a trabajar los temas que propenden por el mejoramiento de las relaciones en el trabajo. Siempre eso ha sido una gran dificultad porque, pues, lo vemos en Colombia con un hecho muy simpático que yo creo que ustedes todos van a recordar y es cuando se está tratando de concertar el famoso salario mínimo, que siempre el gobierno conforma la mesa y la mesa está entre Estado, porque tiene representación del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda, los empleadores, COPI, final, y los trabajadores con las centrales. ¿Cuándo se ponen de acuerdo para fijar un salario mínimo? Eso es casi imposible, porque pues, obviamente los trabajadores tienen unas aspiraciones, unas ambiciones, pero los empleadores tienen otras muy distintas. Al empleador lo que menos le interesa es que los salarios suban en la forma en que los trabajadores queremos que suban, y el gobierno hace como una especie de mediación. Entonces no es fácil eso de tripartida. Sin embargo, se han hecho grandes logros desde la OIT a través de protección a los trabajadores, que yo espero que cuando lean el documento lo que consulten, pues puedan tener muchas más bases para hacer un trabajo en este sentido más completo. Hay un tema, nosotros venimos, la OIT viene hablando hace muchos años del famoso programa del trabajo decente de la OIT, o sea, lo que es el trabajo digno y decente. Yo creo que ustedes, si echan cabeza y recuerdan, Colombia viene trabajando hace unos años hablando del trabajo digno y decente, y todos nos preguntamos qué es el trabajo digno y decente. Entonces es parte de lo que Colombia ha desarrollado en sustraer de la legislación ciertas formas de contratación que se ven nocivas al trabajador colombiano, y es cuando hablamos de trabajos dignos y decentes. Ustedes, yo no sé si recuerdan cuando el Éxito, Carrefour y varias empresas tenían mucha gente contratada que hacía las labores de empacar y cosas de ayuda al supermercado, y los vinculó todas a la planta. Muchas empresas, a través de las famosas tercerizaciones, que muchas empresas la manejan, aparte de tener su empresa para su razón social, pues tienen unas empresas que les prestan unos servicios adicionales, los fueron vinculando. El Estado fue otro de los mismos que también empezó a hacer este trabajo. Empresas que tenían contratadas otras empresas para procesos de aseo no misionales, fueron involucrando a sus plantas, buscando alinearse con el tema del postulado del trabajo digno y decente. Entonces, la OIT produce normas laborales internacionales en forma de convenios y recomendaciones. Los convenios internacionales son los que tienen la fuerza realmente, y las recomendaciones, pues obviamente, son como esos consejos que hacen a los gobiernos en algunos temas fundamentales. Estableciendo condiciones mínimas de los derechos fundamentales en el trabajo. Todo este desarrollo, vuelvo y repito, Colombia lo tiene y lo ha manejado, como el tema de la libertad sindical. Vamos a ver cuando hablemos de sindicatos, cómo desde la OIT hay normas que protegen esa relación obrero-patrón, esa relación sindical, cómo hay normas desde la Constitución que les permiten la asociación, temas tan fuertes como vamos a ver en su momento, como el fuero sindical, que es una herramienta poderosísima, igual que la negociación. Eh, los sindicatos sin negociación, pues no diría que caerían prácticamente en nada, porque pues, un sindicato haciendo lo que en algún momento para el Estado se llamó las famosas solicitudes respetuosas, pues queriendo decirle al empleado si quería, si les mejoraba las condiciones, era una cosa después de decir que ya tenía el poder de la negociación. Y un poder de una negociación con una herramienta superpoderosa, que todos ustedes con la seguridad que la han visto, y muy recientemente con lo que significó, por ejemplo, el tema de la huelga de Avianca, el tema de la negociación y del paro de Avianca,
¿Por qué? Porque le dan a los sindicatos ese tema de la huelga. Y eso viene desde OIT y desde normas constitucionales. Si un sindicato no tuviera el poder de ir a la huelga, pues básicamente no tendría tanto poder de negociación. Hoy los tiene porque tiene esa presión. Para unos bien, para otros mal. Hay quienes ven el sindicalismo como una organización que ayuda a las empresas, la gran mayoría no lo ve así. Hay temas ahí de lado y lado, hay sindicatos muy buenos, hay sindicatos que obviamente tienen otras finalidades que se van saliendo, van distorsionando la razón de ser de dichas organizaciones. Entonces, mire, derechos a la libertad sindical, a la organización como tal, a la negociación colectiva, a la abolición del trabajo forzoso, eso en Colombia se hace muchísimos años, entre comillas, quedó, porque aunque todavía vestigios de trabajos forzosos en ciertas formas que obligan al trabajador en condiciones infrahumanas a trabajarlo, pero que nuestra legislación lo castiga donde lo tiene, donde se denuncia, y casi que uno puede decir que puede estar abolido. Sin embargo, hay todavía no. Igualdad de oportunidades y trato, este es uno de los temas que uno dice, si hay igualdad de oportunidades, no las hay. Ese es uno de los cuestionamientos grandes que todavía consideramos nuestra legislación no lo ha tenido, no hay una igualdad de oportunidades. Y otras normas que se refieren a todos los temas del trabajo en el mundo, que vuelvo y repito, a través de la OIT. Estos son como los objetivos estratégicos: promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Colombia, en materia de seguridad social, aún con lo muy cuestionado que es la Ley 100, ha manejado ese tema. Este es un tema que veremos en el énfasis 3 de estos temas, donde va a ver todo lo que es seguridad social, y que ese es uno de los núcleos posteriores, y fortalecer el tripartismo y el diálogo social en la conformación de estas organizaciones. Estoy pasando rápido porque recuerden que este es un tema que ustedes lo van a manejar en ese trabajo. Entonces, el objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadoras al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. Esta es la esencia. Por eso se reúnen y por eso trabajan. Quienes más aportan y quienes con más fuerza manejan las reuniones en la OIT son los sindicatos, pues por obvias razones son los que más están buscando los mejoramientos de las relaciones de trabajadores y empleadores. Esta es la conformación tripartita de la que les hablé. Ya les había hablado del tripartismo, y estos son los órganos que tiene la OIT. O sea, está la Conferencia Internacional del Trabajo, que es la que se reúne una vez en el año, se celebra en Suiza, en Ginebra, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Estas oficinas internacionales del trabajo, muchas tienen muchas sedes fuera de Ginebra. Sudamérica tiene una sede que agrupa, la han rotado. Hace unos años está en Uruguay, aunque hay delegados que tienen en los países donde más van generando el tema de la problemática sindical, lo van haciendo. Hace unos años lo manejaba Uruguay y nos regía a nosotros, y va haciendo pues que esté por todo el mundo. Pero la conferencia internacional es la que maneja la fuerza como órgano importante. Bueno, aquí sí voy a pasar porque quiero detenerme, el tiempo si nos va muy rápido. Recuerde que si tienen algún interrogante, me lo van contando y vamos hablando. Cosa de administración. Estos son los objetivos: promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, fortalecer el diálogo y mejorar la protección social. Ya quiero pasar por aquí porque me voy a ir al tema. Este es como el desarrollo en Colombia de lo que también fue significando esa protección desarrollada a través de los convenios internacionales. 1919, y mire que apenas en 1938 se crea el Ministerio del Trabajo en Colombia. Y en 1945 se habla de la Ley General del Trabajo. O sea, empezó ya a compilarse en el código, que es un código que hoy tenemos todavía vigente, con las modificaciones que se han hecho, donde vino allá a manejar todo el tema laboral. Viene un hecho que fue el inicio, digamos, en una forma de seguridad social en Colombia, que fue en el año 1946, cuando se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, el famoso Seguro Social, que ya ha desaparecido, que empezó a hablar de un tema de compartir entre el Estado y los trabajadores
el tema de las prestaciones hacia los trabajadores. Eso es parte de este desarrollo de esa historia. Esto define el trabajo. Lo que les decía, miren, por ejemplo, estos artículos de la Constitución, como la Constitución, que la consideramos norma de norma, o sea, donde se desarrolla todas las normas del país, empezó a hablar de estos temas, o sea, empezó a desarrollar los convenios internacionales, los postulados de la OIT. El artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Aquí es donde empezamos uno a decir, en ese sentido crítico y propositivo, si es verdad que este artículo 25 de la Constitución se cumple en Colombia. ¿Será que en Colombia sí es una obligación social y que todos merecemos un trabajo en condiciones dignas y justas? Claro que sí, pero ¿será que se da? Ya ustedes verán. Y tomarán partido cuánto desempleo hay, qué condiciones laborales, entendiendo que casi siempre la relación laboral es considerada una relación de indefensión. Es decir, el trabajador siempre estará en una indefensión frente al empleador. Hay excepciones, pero normalmente es así. Empezando que nunca o muy pocas veces el trabajador puede negociar su salario. Normalmente a usted le ofrecen el cargo y es lo toma o lo deja, pero ahí va. Toda persona es libre de escoger su profesión oficio, lo dice el artículo 26 de la Constitución. Claro que eso es totalmente claro. Muchos podemos tener la oportunidad de escoger, otros es lo que llegue. No es lo que uno quiera, sino lo que el medio te esté ofreciendo. Y este desarrollo de la Constitución Política Colombiana, CPC, el 38, mire, empezó a hablar ya en materia de la libre asociación y empezó a hablar del tema de los sindicatos. Mire el 39, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. O sea, ya empezó a legislar y usted se puede agrupar, agremiar. Y el artículo 53 hablaba en nuestra Constitución, que también ha sufrido pues, modificaciones, del Estatuto del Trabajo, lo que hoy consideramos como el Código del Trabajo, la Ley del Trabajo, la Ley Laboral. Bueno, el artículo 55 se garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular relaciones laborales con decisión de la ley. El artículo, mire desde dónde viene el tema de la huelga y es lo que yo he denominado los dientes de un sindicato. Como dice el cuento, el perro que muerde, el perro que ladra pero no muerde, bueno, no tiene dientes, pues no sirve para nada. Un sindicato sin que tenga derecho a la huelga, pues no tendría la herramienta o mecanismo de presión para que un empleador se viera obligado a negociar. Esto casi que también es mirado desde una parte de análisis como algo contraproducente, porque es que ponen al empleador contra la pared. El que el sindicato tenga la posibilidad de ir a la huelga, excepto que la norma o la ley prohíba, como en el tema del sector público o los servicios públicos esenciales, como dice aquí, que no se puede ir a la huelga, pero mientras el sindicato puede ir a la huelga, pues una empresa en huelga, una empresa donde cesó sus actividades, es una empresa que está perdiendo plata y mucha, y casi que eso es lo que hace y obliga y presiona a que las empresas tengan que negociar, pero bueno, tema que discutiremos la semana entrante. Voy a meter entonces muy rápido al tema de estos derechos fundamentales. El Código Sustantivo del Trabajo tiene dos grandes libros, que son el tema del derecho laboral individual, donde ustedes ya han hecho un tema de desarrollo con el núcleo que estaba manejando, y el tema de las relaciones laborales, que es parte básicamente del tema sindical. No voy a detenerme en cada uno de ellos, pero les quiero recordar. El Código Laboral en sus primeros 21 artículos, creo que eso lo vieron con el profe León Darío, desarrolla lo que llamamos y denominamos los principios generales del derecho laboral. Los primeros 21 artículos del Código Laboral colombiano, del Código Sustantivo del Trabajo, del Código del Trabajo, es lo mismo. Esos 21 artículos nos tocan puntualmente lo que llamamos los principios generales, es decir, sobre los cuales se desarrolla toda la legislación en materia laboral y que esos 21 principios obviamente están alineados con postulados de la OIT en desarrollo de lo que son las normas de protección al trabajo. Entonces está el objeto, la aplicación territorial, pues simplemente dije para todo el territorio colombiano. ¿Qué relaciones regula? Aquí me hago un
me tengo en algo. Este Código del Trabajo, como dice, el presente Código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares. ¿Qué nos está diciendo? Normalmente el Código Laboral solo se aplica en esencia al lo que llamamos nosotros sector privado. El sector público colombiano, es decir, el Estado como tal, tiene una legislación propia que no le aplica en su gran mayoría, salvo remisión expresa que tenga alguna norma, el Código Laboral. Entonces, el que trabaja en el sector público tiene una legislación muy distinta a esto. Por eso, cuando alguien pregunta sobre un derecho laboral, lo primero que hay que montarle ¿es empresa pública o es empresa privada? Estas relaciones las manejas frente a eso. Por eso este artículo cuarto habla de los servidores públicos y es las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública. Los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dictan, lo que les acaba de contar. Pero sí hay unos que expresamente la norma los tienen. Te viene que el trabajo ocasional, la obligatoriedad del trabajo, lo que decíamos, normas constitucionales, normas y postulados de la OIT, libertad del trabajo, protección al trabajo, este es un derecho fundamental, igualdad de los trabajadores ante la ley, derecho al trabajo, derecho a asociación y huelga, ya les he repetido el tema de la libertad de asociación sindical y la posibilidad de ir a la huelga, no todos los sindicatos, vuelvo y repito. Este es uno de los principios fundamentales, pero lo vamos a tocar más adelante y es el mínimo de derechos y garantías que consagra el código son de obligatorio cumplimiento. Vamos a mirarlo más allá. La irrenunciabilidad, o sea, va muy ligada con la anterior. Los mínimos derechos que consagra el código son irrenunciables, es decir, ¿alguien recuerda el tema de la irrenunciabilidad si lo vieron en el núcleo anterior? No, no se me van a quedar dormidos. Aquí estamos, lo que pasa es que no tengo forma de colaborar porque no lo recuerdo. Listo, bueno, ¿Me repite la pregunta, por favor, Jorge? Es que se entrecorta raticos. que si alguien recuerda el principio de la irrenunciabilidad. Bien, vamos a recordar enseguida para que nos quede un poquitico ahí el tema claro. Efectos, órganos de... Bueno, voy a pasar muy rápido entonces con estos 21 artículos, pero me quiero detener en estos principios fundamentales. Cuando uno habla de los principios fundamentales del derecho laboral, está hablando de estos 4 principios que son la esencia del derecho laboral. Yo, en otras palabras, le digo a los estudiantes, y con más énfasis, obviamente, cuando se edita la materia de derecho laboral en las universidades, cada que uno tiene un problema como trabajador y acude a un abogado para que lo defienda de alguna de las circunstancias, siempre tendrá que estar enmarcado en uno de estos 4 principios para que su demanda, para que su reclamo prospere. Estos 4 principios, digamos que son inviolables desde el punto de vista de que quien los viole tenga la absoluta seguridad que está perdiendo frente a una demanda laboral, frente a una reclamación. Porque aquí parte la esencia de lo que el contrato de trabajo le permite a la persona de garantía en ese derecho laboral. Entonces hablamos de un principio protector, de un principio de la irrenunciabilidad, el principio de la continuidad de las relaciones laborales y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Sobre estos 2 últimos es que vamos a hacer el debate de este jueves asado. O sea, estos 2 principios en Colombia se cumplen. Estos 2 principios, y si se cumplen, ¿por qué se cumplen? Y si no se cumplen, ¿por qué no se cumplen? Yo quiero que en las participaciones recuerden que la idea es tener una posición y responder a 2 de las intervenciones de los compañeros con argumentos y ojalá con ejemplos concretos que nos enriquezcan en el debate. Entonces, cuando yo hablo del principio protector, y no va a tener, este es mucho más técnico, digamos que no es de los que más fuerza tienen, pero parte de que siempre cuando hablamos de esa regla del indubio pro reo, que no espero que la aprendan tampoco así de memoria, ese principio protector busca es que siempre en materia laboral el beneficio de la duda es a favor del trabajador. Eso quiere decir la regla del indubio pro operario, o sea, la duda en favor del trabajador.
Cada que usted vaya a un litigio laboral, si hay dudas en la aplicación de algo, tendrá el juez prelación por el trabajador. La regla de la norma favorable es cuando hay dos normas vigentes y que debe aplicarse por quien debe aplicar la norma, la favorabilidad. Aquí se da mucho cuando las empresas tienen sindicatos o convenciones colectivas, que hay norma pactada con los sindicatos y hay la ley. ¿Cuál de las dos debe aplicar? Siempre es la más favorable. Y lo que llaman la condición jurídica más beneficiosa es cuando una norma deroga otra o una norma sale que es más benéfica. Normalmente es muy poco que se aplique en Colombia porque casi que una norma cuando deroga la otra inmediatamente la excluye, no da la posibilidad de que no se beneficie, salvo algunos temas, sobre todo en materia de indemnizaciones, podrían hablar que hay una condición jurídica más beneficiosa, aún no rigiendo, pero no quiero detenerlos ahí, que es un tema un poquito más complejo, que sí se maneja más en la facultad de Derecho. Pero sí me quiero detener en estos tres que siguen acá y en estos temas. Les contaba ahora y les preguntaba sobre el tema del principio de la irrenunciabilidad. Es la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Renunciar equivale a un acto voluntario por el cual una persona se desprende o hace abandono de un derecho reconocido a su favor. Uno diría, y los doctrinantes lo han manifestado, es aquí es un tema de autonomía de la voluntad. O sea, yo quiero renunciar, pero el derecho laboral, bajo este principio, desconoce la autonomía en el evento en que después te quieras retroceder. Es decir, perdóname la expresión, como decimos para el mamón no hay ley, aquí sí la hay, lo protege. Un ejemplo concreto. Este principio en Colombia aún todavía es muy activo. ¿Y en qué sentido? Porque hay mucha vulneración de derechos. Hay empleadores, sobre todo empleadores más bien pequeños, no voy a hablar de grandes empleadores, contratan a personas, pero en unas condiciones laborales diferentes a los que la norma establece. Ejemplo, yo te puedo dar trabajo, pero yo no te puedo pagar prestaciones sociales. ¿Qué hace la persona que está en una situación bien complicada? Acepta el trabajo. Y muchos empleadores hasta lo ponen a firmar. Vea, firmemos aquí que entre usted y yo no habrá pago de prestaciones sociales. Es decir, no habrá pago de vacaciones, no habrá pago de cesantías, no le pago la integral de cesantías, no le voy a dar dotación, listo. Y usted puede firmar eso. Como hay este principio, aún así, usted puede en cualquier momento, al que me tomaba acá sin energía aquí, perdón. Usted puede en cualquier momento desconocer esa autonomía de la voluntad que usted mismo expresó y firmó y podrá alegarle a ese empleador, terminada la relación o en cualquier momento de un despido, el pago de las prestaciones sociales. Por más que el empleador demuestre que usted firmó un documento donde renunciaba a esos derechos, bajo el principio de la irrenunciabilidad, la ley le lo protege, le dice, estos derechos eran irrenunciables. Por eso partimos de esto. Entonces, cuando una persona se demanda a un empleador, lo primero que un abogado debe hacer es esbozar, argumentar el tema del principio de la renunciabilidad. Entonces, en eso consiste en que yo, aún renunciando expresamente a unos derechos mínimos establecidos, la ley me protege en caso de que yo más después quiera alegarlos y exigirlos. ¿Nos quedó claro el tema del principio de la irrenunciabilidad? Sí, señor. Bueno, entonces, no porque yo haya renunciado, no porque yo haya firmado, no tengo derecho a que después me los paguen. Esos son principios irrenunciables. Y estos dos, que vuelvo y repito, harán parte del tema del debate. Este principio es un principio que se denomina el principio de la continuidad de las relaciones laborales. Es decir, que yo tengo el derecho a que mi trabajo en condiciones normales yo no lo pierda.
Es decir, que mi empleador me respete mi trabajo, me respete el tener ese vínculo laboral. Se conoce en el país como el principio de la estabilidad laboral. O sea, el principio de la continuidad de las relaciones laborales se conoce como el principio de la estabilidad. Y cuando hablamos de la estabilidad, hablamos de dos estabilidades, la absoluta y la relativa. Y aquí vienen para que empiecen a tomar partido y empiecen a mirar cómo va a ser el debate. Entonces, absoluta, la imposibilidad que tiene de desvincularse a un trabajador, salvo existencia de una justa causa. No es una estabilidad tan absoluta. Ya vemos que si hay una justa causa, pues obviamente se termina la relación laboral. Pero es más difícil que se logre. Es decir, yo tengo una mayor estabilidad frente a la relativa. Voy a hacer la relativa para que miremos la comparación. Cuando yo hablo de la estabilidad relativa, ¿qué ocurre en el sector privado a diferencia del sector público? Un empleador puede simplemente determinar que la relación con un trabajador termina y pagando la indemnización. Entonces, ¿hay estabilidad? Ninguna, porque el solo hecho que a mí me puedan echar y simplemente la obligación de ese empleador es indemnizar, pues yo de pronto no necesito es la indemnización, yo necesito es el trabajo. Por lo tanto, uno no podría decir que este principio se aplique en este tema. El empleador llega un día y no le gustó el trabajo, no le gustó el trabajador, algo le dijo, no le dijo y simplemente pase por relaciones laborales, pase por el área de talento humano, venga, lo liquidan, está algo y se acabó. Y no tiene absolutamente ninguna protección, porque aunque esté el principio, nuestra legislación le da esa potestad al empleador. Despídalo, pero páguele si es sin justa causa. Entonces simplemente yo, con o sin justa causa, lo despido y simplemente le pago. Pero la absoluta ya me pone unas trabas mayores, ya me pide, no en todos los casos desvincular, sino con una justa causa, pero una justa causa que tendrá que ser probada primero y es lo que nos compleja. Entonces, cuando hablamos de esas estabilidades, estamos hablando de los famosos fueros o protecciones reforzadas, que no sé si de pronto lo han escuchado, vamos a ver de pronto la semana entrante en algunos de los materiales, lo podemos tocar en la videoconferencia también del martes, temas de protección que tiene el sindicalismo, ustedes han escuchado y me imagino que lo han vivido de cerca en sus empresas, la protección a la maternidad, la protección al discapacitado, la protección al sindicalismo. Esas protecciones hacen que la estabilidad se vuelva un poquito absoluta. ¿Por qué? Porque esas personas tienen protección a ser despedidos por este tema. Ahí uno podría decir que algo de la continuidad de las relaciones laborales como principio se cumple. Algo de eso puede cumplirse. Entonces, ahí los dejo para que sigan ahondando en el material y hagamos el debate este fin de semana. Y este último, que es también un tema que en Colombia se genera de no muy mucho respeto, y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que no es simplemente una cosa que se prohíbe enmascarar una relación laboral con otra figura como tal. Este es el clásico principio que va en contra de los famosos contratos de prestación de servicios. Cuando los contratos de prestación de servicios se hacen para disimular una relación laboral, en otras palabras, cuando ellos se hacen para no pagar prestaciones sociales, para no generar la relación que obliga a aplicar un código laboral. De hecho, los contratos de prestación de servicios no son una figura del contrato laboral, es una figura del contrato civil, por eso no aplican los derechos que tiene el código laboral. Entonces, el ejemplo típico de esto es el que hacen un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, perdón, y que cuando uno va a ver, ustedes recuerdan esos elementos esenciales del contrato de trabajo, que deben haber visto con el profe León Darío, esa prestación personal del servicio,
esa subordinación y esa remuneración. Esos tres elementos que deben estar siempre en un contrato de trabajo. Los tres siempre. Cuando esos tres elementos se generan en un contrato llamado de prestación de servicios, pues simplemente bajo este principio uno tiene que alegar que lo que había no era un contrato, o sea, que la realidad no era lo que se está dando en la forma era la forma de un contrato de prestación de servicio, pero la realidad era que era una relación laboral y bajo este principio se alega. Entonces, ¿se cumple en Colombia este principio? Bueno, ya ustedes pueden analizar Profe, que hay, sí, qué ay, pena. Yuri, sí, cuéntame. ¿Me puedes repetir nuevamente los principios, Esenciales, por favor? sí. Cuando uno habla en contrato de trabajo, tienen que coexistir, tienen que convivir, tienen que estar dentro de ese contrato de trabajo tres elementos que llamamos esenciales. Sin uno de esos tres, no habría un contrato de trabajo. Y es el de la prestación personal del servicio, por eso hablamos que en los contratos de trabajo, el que se compromete a prestar el servicio siempre es una persona natural, siempre es una persona natural, porque es una prestación personal de un servicio, lo hace la persona. Debe haber una subordinación y es que uno en la relación laboral, en el contrato de trabajo, siempre está a órdenes de un empleador, siempre. No hay una autonomía normal, como sí lo debe haber en un contrato de prestación de servicios. En el contrato de prestación de servicio yo tengo la autonomía, entre comillas, de prestar el servicio, por ser quien soy, por ser una persona técnica, un profesional, con las condiciones específicas, donde me contratan para hacer algo muy específico. Y el último elemento, que es la remuneración, que obviamente también se da en los contratos de prestación de servicio, porque eso se llama honorarios ahí, en el contrato de trabajo se llama salario. Entonces, esos tres elementos esenciales: prestación personal del servicio, subordinación, tengo un empleador, estoy a órdenes de un empleador, y remuneración, son lo que llamamos los elementos esenciales. Cuando uno contrata, mal contratada una prestación de servicios, y esos tres elementos yo los puedo demostrar que existen en ese contrato de prestación de servicios, pues créame que bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, yo puedo demandar que a mí lo que me deben es prestaciones. Normalmente, ¿qué ocurre? La persona mientras está trabajando en el contrato, pues no se va a ir a demandar a su empleador, pues porque necesita su trabajo, su remuneración, se queda. Pero cuando termina el contrato, cuando se lo termina o cuando termina por el vencimiento del plazo, lo primero que hacen es pedirle al empleador el pago de las prestaciones. ¿Qué le va a decir el empleador? Es que esto era un contrato de prestación de servicios, que no tiene derecho a pago de prestaciones. ¿Qué le va a alegar el trabajador? Aquí había una simulación. Aquí la realidad era un contrato de trabajo, independiente que la forma se haya dado como un contrato de prestación de servicios. Esos cuatro principios, sobre todo esos tres últimos de irrenunciabilidad, de primacía de la realidad sobre las formas y de continuidad de las relaciones laborales, son tres de los cuatro principios fundamentales que el derecho laboral protege a morir y sobre los que normalmente vemos en los juzgados las permanentes demandas de los trabajadores. Bueno, ¿alguna inquietud, preguntas, dudas de lo que vimos ahora, de este repaso rápido del material que está ahí, como de lo que es el desarrollo del núcleo, por si lo tienen? Recuerden que si los tienen, bienvenidos, con mucho gusto los absolvemos. Y si no, espero que en la participación o las inquietudes en el campus las manifiesten. Y si no, está también mi teléfono, está mi correo. Espero pues que tengamos una interacción rápida de las preguntas. Yo normalmente trato de consultar muy seguido pues como los correos para que no, a no ser de que esté todo el día para en reuniones y me pierda, pero normalmente espero como poder absorberlas puntualmente. ¿Me cuenta si hay alguna inquietud? Profe, yo sí tengo una con el tema de los principios de la continuidad de las relaciones laborales. Sí, ay, Yuri. Con el Sí. tema de la estabilidad absoluta, esa es la misma estabilidad reforzada. Sí, digamos que como misma, no, pero sí es la parte de sentido. A ver, te explico. Cuando hablamos de la estabilidad absoluta, te lo comentaba ahora, es parte donde nosotros decimos que las protecciones
la estabilidad reforzada, esas protecciones que ha tenido el Estado hacen parte de esa absoluta. No es tan absoluta, porque es que aunque uno diga, ¿dónde está Raquel? Aunque uno diga absoluta, mira que es que absoluta es que, es una total estabilidad. Pero mientras quepa siempre la expresión, salvo la existencia de una justa causa, uno diría que entonces no hay ninguna estabilidad absoluta. Porque entonces estabilidad absoluta es nadie puede ser despedido. Nosotros tenemos una creencia equivocada en las organizaciones y es con estas personas que tienen la protección laboral reforzada. Ejemplo, creemos que el discapacitado que tiene una protección laboral reforzada tiene una estabilidad absoluta y que no se puede sacar de las empresas. No, sí se puede sacar de las empresas. Lo que pasa es que es muy complicado hacerlo, pero hay que demostrar la justa causa. Entonces, ocurre mucho que estas personas o son muy buenos trabajadores y por ende no tienen cómo sacarlos, pero hay personas que también abusan de su condición, se vuelven unos problemas en las organizaciones, no trabajan, no prestan el servicio como debe ser. Pues si yo logro demostrar que no está prestando el servicio como es, en las condiciones que él tiene, porque es obvio, yo no le puedo decir a una persona discapacitada que preste un servicio en igualdad de condiciones del que no tiene una discapacidad. Por eso las áreas de seguridad y salud en el trabajo son fundamentales en la incorporación laboral de la persona con una discapacidad y es hasta qué o qué puede hacer dentro de su discapacidad, qué puede él hacer en la empresa. Y bajo ese hacer en la empresa, yo lo voy a evaluar. Porque si él puede hacer unas cosas y no las hace, pues entonces qué pena, no está cumpliendo y yo puedo mostrar una justa causa. Entonces, se acomoda dentro de estabilidad absoluta, sí, sin ser totalmente una estabilidad absoluta, todo el tema de la protección laboral reforzada. Esa pregunta es correcta, así es, hace parte de esa absoluta. En Colombia no vuelve absoluta. Eso es como, por ejemplo, el tema de los líderes sindicales que tienen el fuero sindical. Vaya, saque un líder sindical de una empresa. Eso es casi que misión imposible. Pero si hay una justa causa demostrada y probada en un proceso que existe para eso, por más líder sindical que sea, se puede sacar de las empresas. Pero hay que ir a un proceso largo, tedioso, de pruebas. Entonces, muchas empresas terminan haciéndose cerrando los ojos del oído sordos para no complicarse la vida con un sindicato. Entonces, los líderes sindicales en aquellas organizaciones donde pierden el norte se vuelven unos problemas porque son casi que intocables. Y casi que uno podría decir, es que este sí tiene una estabilidad absoluta, no lo puedo tocar porque es un líder sindical. No, sí se puede tocar si demuestro y pruebo que efectivamente incumple sus deberes. Sí, porque la verdad, pues he tenido casos en los cuales pues, personas que tienen, están calificadas con enfermedades laborales, igualmente se les pide sus recomendaciones, pues, se les cumplen con las recomendaciones, se revisa pues en el puesto, pero tienen esta estabilidad o tienen esta enfermedad, hay veces pues abusan, digamos, de esa posición y pues si no realizan las actividades, tienen esa enfermedad, pues les puede pasar, pues el caso de que cometen Te incluso. estaba escuchando muy lejos, Hayuri. Ah, qué pena, profe. ¿Sí me escuchan? Ya, sí, claro. Pero mira, lo que tú dices es cierto, es que tú trabajas en las áreas de seguridad y salud en el trabajo. Y es cierto, es lo que pasa. Y nosotros normalmente, cuando estamos en las áreas de talento humano, eh, por no entrar en conflictos con las personas, vamos permitiendo que ellos sean así. Y ellos van adquiriendo, no todos, obviamente, unas habilidades para hacerse en las víctimas que no cabe. Entonces terminamos en las empresas con unos problemas porque no sabemos ni qué ponerlos a hacer. Eso lo que acabo de decir es fundamental definir desde el área de salud de seguridad y salud en el trabajo, como de la EPS con recomendación o restricciones, qué puede hacer y dejarle claro a la persona en su incorporación laboral nuevamente qué es lo que puede hacer y cuáles son sus funciones, para que el día que no las cumpla yo pueda iniciar un proceso de desvinculación por justa causa, probando.
porque la ley protege al discapacitado, pero tampoco protege el abuso en eso. No es fácil, no es fácil, pero ahí la herramienta, y la idea no es sacarlos pues tampoco, la idea es que uno también desde las áreas de talento humano logre enrutarlos y convencerlos y sacar de ellos el máximo provecho, aún así en su discapacidad, en unas condiciones laborales que también sean pues benéficas para él y para la empresa. Pero es cierto, es un problema muy recurrente en las empresas. Claro, y no, y la otra cosa es que, por ejemplo, tiene uno que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo para poder uno sacar, o sea, prácticamente esa persona no se puede sacar hasta que el Ministerio de Trabajo no dé el aval. Por eso cuando hablamos de justa causa, la justa causa, a diferencia de algunos empleadores que consideran que la justa causa está probada por el empleador, no. La justa causa la prueba el empleador, pero la tiene que validar, en este caso, el Ministerio del Trabajo, en el caso de los líderes sindicales, un fuero laboral que es un juez laboral. Entonces es muy difícil, por eso casi que todos desistimos para no irnos, entre comillas, a esa pelea con el ministerio de prueba va, prueba viene, un desgaste que lo que hace muchas veces es deteriorar las relaciones laborales del trabajador y de los compañeros en el área, porque eso toma partido todo el mundo y si la empresa tiene sindicatos se vuelve otro problema. Hay veces que terminamos cediendo por eso, nos vamos quedando mejor quietos, como dice, aguantándolo. Sí, exacto. Correcto. Bueno, si no tiene más inquietud, entonces dejamos por ahí hoy. Entonces recuerden, los espero este jueves en el chat, desde las 6 de la mañana estará dispuesto. La idea es que cada uno participe con una intervención y responda a lo que los compañeros van dando en dos, con coherencia, con temas claros. Yo creo que es sencillo y yo creo que todos hemos vivido y con lo que hoy les conté más o menos tiene una noción de lo que son estos dos principios que quiero que abordemos. No quiere decir que no puedan tocar los otros, pero quiero que nos centremos más en este de continuidad de las relaciones laborales y en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Reitero mi total disposición a sus inquietudes y las atenderé tan pronto como pueda hacerlo. Listo, el jueves hay un chat. ¿Me puede explicar más o menos cómo es? Porque es que nosotros venimos de la modalidad presencial, entonces, Ah, ¿cómo así? Ah, ya. Ah, o sea, ustedes nunca han estado en el chat. no, Erika y mi persona no. Ya. Nosotros venimos de la modalidad presencial. Bueno, donde está el tema de actividades, hay una parte que llama foros y debates. Cuando entramos en foros y debates, que de hecho por ahí está también el tema de la presentación, entonces está el chat. Uno en el chat se suscribe y le permite iniciar una conversación. Entonces, por ejemplo, yo ya inicié la conversación. La van a ver el jueves, donde ya hice la primera interrogante. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Al suscribirse, él les va a abrir y les va a permitir iniciar conversación. Y en ese iniciar conversación, ustedes van a colocar, van a escribir lo que ustedes están pensando sobre el tema. Yo pienso que los principios fundamentales son importantes, por esto y por esto y por esto. En Colombia no se cumplen por esto. Tengo el ejemplo que me ha pasado en la empresa o he conocido esto. Por lo tanto, considero que no son, que aunque están, no sé, tú colocas tu apreciación y publicas. Alguien empezará a responderte. No estoy de acuerdo contigo, Hayuri, no estoy de acuerdo contigo, Juan Gonzalo, Erika, Yaira, me parece que eso sí se respeta, lo que pasa es que hay gente que abusa, y así se hacen cadenas, la gente va respondiendo. Esa es la idea, entonces donde le vamos dando un debate que, bueno, que estuviéramos todos chateando ahí a la par, entonces te va dando. Entonces, por ejemplo, yo repito, la idea es que uno arranque un tema o tenga una presentación directa de tu opinión sobre los temas y otro que respondas a lo que otros están diciendo. Muchos arrancan respondiendo lo que el profesor dice. Ah, sí, no, yo estoy de acuerdo con él, yo ya viví esto, a mí me pasó, conmigo no se cumplió, Colombia no lo respeta, la legislación colombiana no lo hace respetar, los empleadores se brincan la norma, el Estado colombiano no protege nada, y ahí vamos interactuando en esos días. O sea, Pregunta, claro. ¿y a qué horas es el chat? No, Erika, el chat arranca a las 6 de la mañana del jueves. Tú puedes Ajá. participar en cualquier momento
entre el jueves, el Ah, ok. viernes y el sábado. Tú puedes, cualquiera, no tenemos que estar todos ahí. Tú Ah, ok. puede, Erika, que tú llegues y digas el jueves a las 6 de la mañana, me voy a meter ya de primero, y te metes y hagas tu opinión. Y puede que otro se meta, ni siquiera el jueves nadie más se meta, y el viernes se mete alguien y dice, vea, lo que dijo Erika tal cosa, y otro dice, el jueves se cierra, el sábado se cierra por la noche. Ya yo Ah, evalúo, bueno. ya las participaciones no estás obligada a estar una hora, por ejemplo, como este chat. Ese es un debate. En el chat tú estás porque Ajá. estamos en esta hora. En el debate Sí. simplemente tú entras y participas. Puede que tú hagas la presentación, ejemplo, pues 6 de la mañana del jueves, un ejemplo, y no quieras volver a entrar hasta el sábado. El sábado entras y dices, ve a ver qué dijo Juan Gonzalo. Voy a opinar sobre lo que dijo Juan Gonzalo. Ve y voy a opinar sobre lo que dijo Yadira. Y voy a volver a hacer otro aporte o le voy a opinar a lo que hizo Hayuri. Ese es, y terminas tu chat. Ya tú cumples. Ah, ok. Hice mi presentación, opiné sobre el tema y respondí a dos compañeros, o respondí a tres o a cuatro. De pronto a veces se vuelve hasta interesante y todos quieren responder, pero no es que yo haga eso, responde y me quede esperando a que me respondan. No, tú haces tu participación y te vas, de pronto vas y consultas como al tema, qué te han dicho, oiga, está perdida Erika, ¿usted cómo está diciendo eso? ¿De dónde sacó eso? Listo, ya me quedó claro. Listo, Erika, ok. Muchas gracias. Cualquier duda estamos también pendientes, porque de pronto muchas veces hay dificultades y no logran entrar o nos escriben y miramos si hay alguna dificultad con la página o si es de procedimiento y más si no lo han hecho antes, pero es sencillo, van a ver que es muy fácil. De manera que entonces, Listo. feliz noche, muchos éxitos y total disposición, ¿ok? Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, que Gracias. esté muy bien, chao. Hasta Hasta luego, luego. Hasta profesor. luego. Chao.